presencia hay en las margaritas. Griten gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Que chinche el demonio Jehová. Porque aquí se alaba a Dios. Aquí está Dios. A ver, ¿cómo le digo esto? Esto sabe a Dios. Dile a la persona que tiene la pero díselo con talante y con fe. Dile, hermana o hermano, esto sabe a Dios. ¿Sabe a Dios, sí o no? Hoy vamos a sentir la gloria de Dios. Hoy hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios. Pues antes de nada, anunciemos la visita. Nuestro hermano Paco, que ya no es responsable de Granada, que se ha tirado un año aquí de Ore, bendecido. Y bueno, y el Señor se adelanta al acontecimiento. Y ahí se queda eso. Lo hecho, hecho está. Lo hecho, hecho está. Pues nuestro Paco, anciano de Córdoba, anciano de España, con su compañera la Amalia, los dos son bienvenidos en el nombre de Jesús. Le dije, Paco, la Margarita te necesita que venga un día. Le faltó tiempo para decirle, el sábado estoy contigo. Y otra cosa también muy buena, muy buena, muy buena. Y mañana está el Pepe Toque en la iglesia. Gloria. ¡A su nombre! Vamos a presentar junto al Señor y todas las cosas. Yo sé que hoy el hermano Paco trae palabra de Dios para nosotros. Cerramos las luces, vamos a apagar las luces y cerramos los ojos y oramos un poquito al Señor y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos toque en esta tarde. Aleluya. Venga, dejamos nuestro hermano Rafaelín que haga una oración al Señor nos presente. Dios mío, te damos gracias en esta tarde por permitirnos una tarde más estar delante de tu divina presencia. Sí, Señor, Padre. Para adorarte y alabarte porque tú te lo mereces, tú eres digno de alabarte y adorarte, Padre. Dios mío, bendice tu iglesia, fortalécela. Amén. Bendice a todos mis hermanos, a sus hogares, tú sabes la necesidad de cada uno. Bendice el portador de tu palabra, ilumínalo de sabiduría, porque a través de él escuchamos tu divina palabra. Bendice a los enfermos, bendice al que no tiene y dale al que no tiene, Padre. Bendice a todos los que están privados de libertad, cógelo en el hueco de tu mano, Dios mío. Bendice mi casa, Padre. Tú sabes la necesidad que hay, Dios mío. Te ruega mi alma que no falte la paz y la alegría en mi casa, que no falte tu presencia y que seas tú el que coge la rienda de mi casa, Padre. Bendice a mi compañera, bendice a mis nietos, bendice a mi nuera y bendíceme a mí, Padre mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver si acierto con el nombre. Nuestro hermano Pepe, que estaba aquí adelante. Pepe, sí, a una oración al Señor. Padre, bendito sea, glorifícate de esta tarde. Unas cuantas hermanas, la que lo sienta de Dios, ponte de pie. Y a una oración también para que Dios nos bendiga y el Señor use a su siervo en esta tarde. Mi alma te adora, Padre.
Dios, oren a Dios, oren a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oren a Dios, amén, oren a Dios, oren a Dios, oren a Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida. Los hermanitos de aquí atrás, el que quiera y sienta, ponte también de pie y a una oración del Señor. Los que sientan de Dios allí atrás, a una oración a Dios. ¡Aleluya! Adoren a Dios, adoren a Dios. Vamos a crear el ambiente que Dios quiere. Vamos a crear esta tarde ese ambiente espiritual donde el Espíritu Santo se mueva, donde el Espíritu Santo te toque. El que sienta la lengua de lengua. La lengua es para la edificación del Espíritu. Tu nombre es glorificado, Padre. Nos presentamos delante de ti, Señor. Nos presentamos delante de ti, Padre, como una ofrenda agradable a tu presencia. Mi alma te adora. Te adoramos, Señor, te adoramos, Padre. Glorificado eres, Yahvé, aleluya, aleluya, aleluya. Adoren a Dios, adoren a Dios un momento, adoren a Dios. Adoren, no calle, hermano, no calle, adoren, adoren a Dios, adoren a Dios. Mi alma te adora, Padre, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. La gloria es para ti, la alabanza es para ti, Cordero de Dios. Te adoramos en esta hora, te adoramos, te adoramos. No calla, adórale, adórale. Aquí hemos venido a adorarle, hemos venido a adorarle, hemos venido a cantarle, hemos venido a darle la gloria a Él, porque se merece la adoración, Él se merece toda la majestad y la gloria porque es suya. Él se merece tu atención, Él se merece que tú le adores. Mi alma te adora, Padre. Vamos a hacer unos coritos de adoración. Te adoramos, Padre. Glorificado eres. Mi alma te anhela, Yahvé. Aleluya, aleluya, aleluya. Adórale, adórale. Gloria, gloria, gloria. Adora mi vida, Padre. Aquí te adoramos, aquí te adoramos, aquí te adoramos. La gloria es para ti, Jehová. Todo lo que tengo me lo has dado tú. Eres mi tesoro. ¡Aleluya! Yo soy sin ti. Tú eres mi héroe, que no dudó en dar su vida por mí. ¡Gloria a tu nombre! ¿Cómo no amarte? Es mi deber.
los que puedan, por respeto a Dios, póngase de pie en un momento, solamente un minuto o dos, porque queremos darle plata a siervo, porque yo sé que trae palabra para nosotros. Amén. Dale la mano a tu hermana y el hermano, dale la mano a tu hermano. La música bajita como está, vaya empezando a adorar. Dios quiere que le adore ahora. Se oye poco. Hay mucha gente y se oye poco. Eso, hay mucha gente y se oye poco. Dios grita en medio de su oración. Dios grita en medio de la oración. El que sienta habla en lengua, habla en lengua, no pasa nada. El que sienta llora en el espíritu, no pasa nada. Que Dios venga confundiendo tu corazón en esta hora. Adórale. Adórale, adórale. ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde está? ¿Dónde está la adoración de la iglesia? ¿Dónde está la alabanza, la adoración? ¿Dónde está? Donde Dios se mueve en medio de su iglesia, donde hay dos o tres en su nombre. Él lo dice en su palabra, que se mueve. Delíguese a la bandoa. Delis, Sharanda Nerabasoa. Dios. Aclamamos tu santo nombre, Señor, para que tú estés aquí en medio de todos nosotros, Ahí está el Espíritu Santo. que tú eres el Rey de Reyes. Eso, ahí está la manifestación del Espíritu. Ahí está. Que sigue, está ahí, que se mueve. Siéntelo. Allí atrás hay algo de Dios. Sí, allí atrás. Allí atrás está cayendo algo fuerte de Dios. Ahora. Gracias, Padre, gracias. Tomen asiento. Levantarme a mí, paso tiempo para la palabra. Fienda la luz y ese aplauso potente para Dios. Hágalo para Dios, más fuerte. Para Dios. Sigue. Es para Dios, aplauso, es para Dios. Es para los hombres, es para Él. Aleluya. Y a su nombre. ¡Gloria! Dijo David: Jehová es mi pastor. A ver, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Toda la iglesia, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y ahora yo le digo, en lugares delicados pastos no hará descansar. Bueno, vamos a pasar la ofrenda, un corito de sonoro botudo, de eso de avivamiento, y rápidamente dejamos al hermano, amén, que trae palabra de Dios. Amén, ese corito y pasamos la ofrenda, venga. Estate que la pasa Dice que era un pueblo que ya estaba medio loco, que habitaba en los desiertos.
Señor. Y como no, una vez más me da alegría, gozo de poder estar delante de la iglesia del Señor. Estar delante de la iglesia de Dios es un privilegio que no merecemos nadie, porque por obra nadie podemos estar aquí. Pero le damos gracias a Él, que en su gran, infinito amor y misericordia nos permite poder predicar su palabra. Su palabra tiene poder y autoridad en sí mismo y no le hace falta a nadie, porque la palabra cuando se lanza nunca vuelve vacía. Pero yo le doy gracias a Dios que Él nos toma como instrumento. Nunca tenemos más gloria que la palabra. Porque si alguien se merece la gloria aquí, ese es Jesús de Nazaret. Nosotros somos el utensilio que Dios toma para que su palabra corra y sea glorificada. Y cuando la palabra de Dios corre y es glorificada, hace bien al caído, al abatido, al triste, al enfermo, al que no tiene esperanza. Porque la palabra es la luz entre el medio de las tinieblas y nos alumbra en nuestro peregrinar de la tierra. Yo digo en esta tarde que gloria tenga la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues nos decía el hermano de venir a compartir un culto, y como siempre un privilegio de poder estar en esta iglesia que tanto amamos, que tantos recuerdos buenos tenemos, y que siempre es un placer predicar la palabra de Dios aquí. En el Evangelio siempre quédate con lo mejor. En el Evangelio no te puedes quedar simplemente con las caídas del camino o con las heridas. No. Muchos recordamos los pasajes de las heridas, muchos recordamos muchos pasajes, pero lo importante es recordar la victoria, y la victoria de Cristo, que murió, pero que al tercer día resucitó. Y ese Dios está aquí. Yo creo que Dios nos va a bendecir. No lo digo por mis cualidades ni por mis capacidades, que son pocas, porque en esta tarde la palabra no es por la capacidad del que la predica, sino porque Dios pone el contenido. Y yo creo hoy más que nunca que hay palabra de Dios para nosotros. Para mí el primero, y luego para ustedes. La verdad es que os veo muy bien, os veo con ese orden del Espíritu, con esta gloria que ustedes tenéis, y me da alegría de ver la iglesia así. Lo sabe Dios. La obra de Dios hay que amarla toda. La vuelvo a repetir. La obra de Dios hay que amarla toda. Santo el Padre. Bueno, vamos a compartir una palabra, y esta palabra nos habla, hermano, de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios a veces no es mi voluntad. La voluntad de Dios a veces no es fácil de admitirla. La voluntad de Dios nos rompe los esquemas, los planes, los propósitos, los ideales, lo que nosotros queremos. La voluntad de Dios está por encima de nuestra personalidad, porque toda voluntad de Dios tiene un propósito. Miren, está la voluntad de Dios permisiva, que es cuando Dios dice algo, pero por misericordia al pueblo, Dios, hermanos míos, hace una voluntad permisiva, aunque la mantenga, pero es permisiva por amor al pueblo y la necesidad. Porque Dios nos ama tanto, que el plan de Dios nadie lo puede ejecutar, ni nadie lo puede acortar ni agrandar. El plan de Dios en nuestra vida es perfecto. Porque Dios que lo ha inventado es un Dios perfecto. Y luego está la voluntad perfecta de Dios, que significa que Dios no deja ni aún con lo que el hombre sienta, con lo que el hombre pase, que se pueda alterar. Porque la voluntad de Dios es confiar en el futuro de la mente de Dios. Mi voluntad en mi presente no puede entender la voluntad del futuro de Dios. Pero cuando entendemos que con quien bregamos es nuestro Padre, no bregamos, hermanos míos, con una persona que dicta y no tiene sentimiento. No, bregamos con un Padre que te conoce, que quiere lo mejor para nosotros. Que aunque a veces seamos niños, perdonar la expresión, porque no obtenemos lo que queremos, pero tengo que deciros que el Padre de la luz sabe lo que es bueno para nosotros.
Y aunque a veces nos enfademos como niños, no entendamos las circunstancias y vengan los miedos, porque lo peor que hay para acoplar a la voluntad de Dios es el miedo. El miedo es la inseguridad del momento o de la amenaza que tenemos enfrente. Pero el creyente que tiene un concepto de la voluntad de Dios, miren, entre el medio de la tormenta vive en paz. Tener paz sin conocer lo que puede pasar es porque creemos en su futuro. Creemos en la voluntad de Dios. Y ahora voy a lanzar una palabra y el que lo crea diga un fuerte amén. La voluntad de Dios es perfecta. ¿Pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Entendiendo, hermanos, que la voluntad de Dios a veces pueden salir expresiones de mi alma, como salieron del mismo Cristo. Mi alma está triste, mi alma está angustiada. La diferencia de esa frase mía con la frase de Cristo es que en mi vida puede haber temor. En la persona de Cristo era diferente, porque era que tenía que dejarle Dios de mirar desde el trono. Luego, entendiendo el concepto de como yo digo, mi alma está triste y mi alma está angustiada, y a veces nos sentimos abatidos, a veces nos sentimos tristes, indiferentes, como que no tenemos fuerza, que no podemos enfrentar los problemas, pero es el miedo de la capacidad que nosotros tenemos. Pero cuando Cristo dijo mi alma está triste y mi alma está angustiada, no era por miedo, porque Él sabía cuál era el propósito de Dios. Él era porque tenía que dejar por unos instantes al Padre de mirarle. Y yo digo en esta tarde, Él sabe todas las cosas. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Hay gloria de Dios aquí, Yo siento a Dios. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en grande manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, sentaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se sentó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no es como yo quiero, sino como tú quieres. Gloria al nombre de nuestro Dios. Fíjense ustedes, hermanos, que todo ser humano que conoce a Dios entiende que Dios tiene el control de nuestra vida. Ahí esperaba yo un amén. Todo creyente, no ser humano, todo creyente que conoce a Dios sabe que Dios tiene el control de nuestra vida. Y que Dios no murió en la cruz para nada, sino que Dios que murió en la cruz se empeñó en nosotros para acabar la obra de salvación en nuestra vida. Pero para admitir lo que Dios quiere con nosotros, a veces tenemos que pasar por estos momentos que el mismo Cristo como siervo pasó. ¿Saben ustedes que desde que Él era un ministerio, incluso cuando Él era pequeño, dice que se perdió en un lugar donde iba, hermanos, a una fiesta? Y la madre después de 3 días le buscaba entre el medio de la multitud y le dijo dónde estaba. Cuando le encontró, él dijo, en los negocios de mi padre. Traducido, eso significa haciendo la voluntad de mi padre. ¿Se fijan ustedes que Cristo a Dios, que era Dios como Él, no le llama el Dios, le llama Padre? Porque es algo familiar, es algo que se une en un sentimiento de saber doblegar mi personalidad a una autoridad superior, que entiendo que Dios va a hacer algo bueno en mi vida. En otra ocasión, él estaba, hermanos, sanando a personas y predicando el Evangelio, y llegó la madre de Jesús y llegaron sus hermanos. Le dijeron, maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él contesta y dice, mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Luego, en el ministerio de Cristo era muy importante hacer la voluntad de Dios, no la voluntad suya. Usted me podrá preguntar, vale, si él desde el principio aclara que viene a hacer la voluntad de Dios, ¿cómo él podía a veces decir, me puedo rebelar contra la voluntad de Dios? No.
Él era el mismo Dios, pero él tenía que cumplir la voluntad de Dios como siervo. Por eso aquí, hermano, llega a un lugar que le llaman Getsemani. La palabra Getsemani significa prensa, significa donde empezamos a sufrir, donde empezamos a ser probados, donde empezamos, hermanos míos, esos momentos de soledad que no podemos compartir con nadie, que nadie nos puede entender el estado que nosotros nos encontramos, que nadie puede comprender los sentimientos por lo que vivimos, pero que nosotros solos tenemos que llegar a ese Getsemani, a esa prensa, no para ser derrotado, no para vivir melancólico, sino para sacar la sustancia, escuchen bien, que Dios quiere con nosotros. Por eso la palabra Getsemani significa prensa. Prensa no era nada más y nada menos que el simbolismo de aquella rueda de molino que prensaba lo que era la aceituna y rompía el hueso, rompía la materia, y cuando rompía el hueso, rompía la materia, salía una sustancia que era el aceite. Hasta que no rompamos nuestra naturaleza humana, no podemos entrar en la prensa de Dios para admitir la voluntad de Dios, porque detrás de la voluntad de Dios, escuchen bien, hay un propósito. Él dice, hermanos míos, coge a los discípulos y llegó con ellos a aquel lugar. Pero fíjense ustedes, Getsemani en ese momento no era para los discípulos, porque no siempre en toda la etapa de nuestra vida va a haber un Getsemani. No, pero llegará un momento que mi Getsemani la tengo que vivir yo. Te encontrarás a veces rodeado de personas, te encontrarás a veces en el aplauso de la gente, en el reconocimiento de la gente, pero sentirás la necesidad de la soledad, de subir al Getsemani para ser aprobado no por los hombres, sino ser aprobado por Dios. En ese momento llega con los discípulos, pero el Getsemani no era para los discípulos, era para él, porque él tenía una asignatura pendiente. Como Dios no, pero como siervo sí. Él tiene dos facetas de presentarse delante del Getsemani. Una es como líder de 12 hombres, que él ya sabía que uno le iba a traicionar y que otro le iba a vender, y ahí tenía que sanar las heridas que él tenía como líder. Y otro era, hermanos míos, sabiendo, escuchen, que nunca la Trinidad se ha separado. Simplemente él sabía que al cargar con el pecado del hombre, por primera vez la Trinidad dejaría de mirarle. Por eso dice la Biblia que cuando él estaba en la cruz y cargó con tu pecado y con mi pecado, se hizo maldito el que era bendito. El sol se oscureció y las piedras se partieron. Yo voy a hacer una pregunta, hermanos, en esta tarde a una iglesia madura. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Jesús no conocía las profecías? Hay una palabra que solemos decir los predicadores: el enemigo conoce la escritura, y es verdad, porque cuando se presenta en la tentación le dice, escrito está. Pero él relataba lo que estaba escrito, pero nunca vivió lo que estaba escrito. Jesucristo no solamente habló de lo que estaba escrito, sino que decía, dejar que la escritura se cumpla en mí. Por eso Jesús sabía, cuando llegó al Getsemani, que por primera vez se tenía que separar de la Trinidad. No separarse en la Trinidad, sino que sería el momento donde el Padre dejaría de mirarle. Pero Jesús conocía la profecía del Génesis 3:15: tú le pisarás la cabeza y él te morderá en el calcañar. Él sabía que tenía que ser inyectado con la ira de Dios. Él conocía el libro de Isaías como raíz de tierra seca, no había parecer sin atractivo. Él sabía que tenía que pasar por el pretorio. Él sabía que tenían que pegarle golpes, que tenían que echarle esputo en la cara, que tenían que mesarle la barba. Él sabía que le ponían una corona de espina. Él sabía que le pegaban 40 latigazos menos uno. Él conocía la lanza de aquel hombre que le clavó. Él conocía los clavos que le clavaron. Él sabía que lo suspendían entre el cielo y la tierra. Pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡A su nombre! El conocer lo que tenía que pasar, Jesús lo sabía. Porque escuchen bien, nosotros cuando nacemos tenemos en el carné una fecha de nacimiento, pero en el carné no pone cuándo vamos a partir. Jesús sabía cuándo iba a nacer, porque estaba escrito, pero él escogió el último segundo para morir. Nadie puede escoger cuándo va a morir, pero él sí, porque a él no le mataron, él entregó el espíritu por ti, por mí. Fijaros ahora, cuando él sube, dice,
La asignatura pendiente del Cristo, ¿cuál era? Ya le hemos dicho, nunca la Trinidad dejó de mirarse. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es un conjunto de tres personas que siempre se están mirando entre sí, porque entre ellos resaltan la hermosura de uno y del otro, porque todos ellos son perfectos. Aleluya. Y ese Dios trino cada vez es uno, está tratando contigo y conmigo, porque la imperfección se perfecciona con la imperfección, pero lo perfecto no puede adquirir nada de lo imperfecto, pero Él nos ha dotado en su perfección para lleguemos a la medida, a la plenitud del varón perfecto llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego el arribarte a Dios no es que te quita, es que te suma, porque nosotros no podemos dar nada, ni tenemos nada, pero le damos gracias a Él, que Él nos complementa lo que nosotros no tenemos. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque no hemos perdido nada en esta tierra. Este mundo es vanidad de vanidades. En este mundo hay pecado y destrucción, pero los que nos hemos acercado a Él, Él nos ha complementado la vida, Él nos ha complementado la santidad, Él nos ha complementado el amor, Él nos ha complementado la misericordia. Yo digo en esta noche, Él nos ha dado una esperanza viva, y el que no crea, dígame. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero atención, Él ha dicho: todo el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Tu nombre y mi nombre estaban en un acta de decreto, pero Él ha cogido el acta de decreto, la ha clavado en la cruz del Calvario y ha puesto una rúbrica de sangre, y tu nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Fuerte el aplauso para este Dios que vive. El aceptar la voluntad de Dios no es fácil. Tenemos que rompernos por dentro. Hay cosas en la vida que no entenderemos. Hay sucesos en la vida que nos marcan. Tragedias que vivimos. Dificultades que te hieren el alma. Por eso hay un salmo, el Salmo 42, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ante lo que no comprendemos, lo que nos queda es el clamor. Mire, todos los que intenten rebelarse contra la voluntad de Dios, te estás perdiendo el propósito que viene detrás. Porque el hombre que es emocional, cuando la voluntad de Dios le hiere, porque escuchen bien, la voluntad de Dios te hiere el alma. A veces la vida te marca por sucesos que vivimos, por circunstancias que tenemos, que no la expresamos, porque el ser humano es tan inteligente y tan racional que por sentimientos, por gestos podemos mostrar lo que sentimos aunque no lo digamos. Por tu forma de sonreír, por tu forma de vivir, por tu carácter, por tu personalidad, se notan las personas que son como aquel salmo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, y clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabes lo que nos queda en esta vida? Lo que tú no entiendas, obedece. Abriga la voluntad de Dios en tu vida, porque Él, que es tu Padre y mi Padre, todo lo que hace, dice la Biblia, que lo hace bien. Amén. Los dolores y los clamores del alma, a veces vienen los miedos. Los miedos es lo que te aleja para entrar en el proyecto de Dios. Cuando vienen los miedos que no son de Dios, los miedos que habla la Biblia, los miedos nocturnos, nos paralizan. Te roba la paz, te roba la seguridad del proyecto de Dios. Y empieza a levantarse en nosotros una inquietud, y esa inquietud es querer hacer, por mi fuerza, por mi conocimiento, por mis valías, por mis dones naturales, por mis dones espirituales, hacer el trabajo que Dios quiere. Cuando yo quiera hacer el trabajo de Dios, me equivocaré. Porque el proyecto de Dios es tan perfecto que cuando el hombre lo toca, lo altera. Nunca te quejes por un daño que recibiste,
creyendo que fue Dios. Dios al que prueba, escucha bien, Dios al que prueba es porque sabe que va a ser oro. Porque Dios no tienta a nadie, para eso tiene al enemigo. El enemigo cuando te tienda es para tu destrucción. Dios cuando te prueba es para sacar tu virtud buena. Fíjense ustedes que Dios probó a un hombre llamado Abraham y le dice: sacrifícame a tu hijo. Nunca Dios había pedido un sacrificio humano, pero también Dios sabía que nunca llegaría a sacrificarlo porque Dios lo pararía. Pero en la omnisciencia de Dios, Dios sacó la buena virtud que tenía ese hombre a libre albedrío, aunque él sabía que no lo iba a sacrificar. Nunca Dios ha apostado por un hombre como Job. Ha considerado a mi siervo Job justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nunca Dios ha apostado por un hombre, pero sabía que Dios iba a ser Job íntegro en la presencia de Dios. Por eso Dios no te tienta, te prueba. ¿Por qué te prueba? Porque el proyecto del futuro de Dios, cuando admitimos su voluntad, escuchar bien, cuando admitimos su voluntad, es entender que el proyecto de Dios es perfecto. Por eso dijo Job: yo sé que mi Redentor vive un día, de mis ojos le verán. Y si recibí más, y si recibí menos, no me importa, porque Dios todo lo que hace, lo hace bien. Hasta que lleguemos a ese estado, hasta que lleguemos a esa medida en nuestra capacidad, tendremos sentimientos encontrados, tendremos torrones nocturnos, pasaremos por momentos de dificultades. A veces, hermanos míos, vendrán las dudas, pero te voy a decir una palabra. Jesús siempre dijo: estoy haciendo la voluntad de mi Padre. El cristiano que entiende eso, fijaros ahora, aquí hay unas cosas que yo quisiera en poco tiempo poder resumirlas. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba hablando, hermanos míos, de que Cristo tiene dos naturalezas. Él es todo Dios y Él es todo hombre. Él lloró con Lázaro. Él tuvo hambre en la tentación. Él se durmió en la barca. Él era un ser humano. Él tenía alma. Mi alma está triste, mi alma está angustiada. Él tenía espíritu porque tenía vida. Pero ahora fijaros ustedes lo que dice la palabra. Mi alma está triste, mi alma está angustiada. Dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Hablamos, hermanos míos, de que Cristo tenía dos naturalezas, y al tener dos naturalezas tenía que tener dos voluntades. Una era la voluntad de Dios y otra era la voluntad del siervo. Como Dios, Él abrigó la voluntad de Dios, del Padre, porque era la misma voluntad. Pero la voluntad de siervo se tenía que doblegar a la voluntad del Dios Padre. Por eso es cuando pasa el Getsemaní con las dos naturalezas. Abriga un conocimiento de ser Dios, pero abriga también un sentimiento de saber como siervo, siendo Dios, que se tenía, escucha bien, que dejar de mirarlo Dios en la cruz. Por eso Él dice: pasa de mí esta copa. Fijaros ustedes, vamos a hablar de la copa, vamos a hablar de la voluntad del siervo y vamos a hablar de la voluntad de Dios. Cuando Él dice: pasa de mí esta copa, escuchad bien, esa palabra, si nos vamos al Viejo Testamento, entendemos que era la ira de Dios contra las naciones. Y vendrá la ira de Dios contra el reino, y caerá Egipto, y cayó Egipto. Y vendrá la ira de Dios contra Babilonia, y cayó Babilonia. Y vendrá la ira de Dios contra Siria, y cayó Siria. Cuando hablamos de la copa, nos vamos al libro de Apocalipsis y habla de 21 sellos. Está hablando de las trompetas, está hablando, hermanos míos, de los sellos, y está hablando, hermanos míos, de las 7 copas. Cuando está hablando de las 7 copas, aquí en el Apocalipsis nos estamos dando a entender que la copa que Cristo habla era la copa de la ira de Dios. ¿Por qué era la copa de la ira de Dios? Porque Cristo sabía que a Él morir en la cruz, el que era santo, bendito, el santo ser, que no tenía pecado, que no tenía mancha ni arruga, que nadie le pudo acusar de una mala palabra, de una mala mirada, de un reproche. Él tenía que cargar con todo el pecado de la humanidad. Y cuando Él cargó con mi pecado y con tu pecado, el que era bendito se hizo maldito. Y murió en un madero, escuchen bien ahora.
La copa de la ira de Dios, si nos vamos al libro de Apocalipsis capítulo 5, dice: y cuando se abrió aquel sello y cayó aquella copa, era tan fuerte que ningún profeta la podía resistir. Nadie podía aguantar la ira de Dios, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Ezequiel, ni Daniel, ni ninguno de los profetas, ninguno de los jueces podía recibir la ira de Dios, porque todo hombre había nacido de mujer y todo hombre tenía pecado. Tenía que ser un santo ser. El primer Adán cayó y estaba en pecado, pero vendría el segundo Adán. La ira de Dios no había quien la aguantara. Por eso cuando estaba en la cruz, escuchen bien, estaba suspendido entre el cielo y la tierra. Ahí se barrió la batalla más grande, y es que el Dios desde el trono le decía: ¿estás seguro de que quieres recibir toda mi ira? Mira que nadie ha aguantado mi ira, mira que nadie la ha soportado, mira que nadie se ha dado por la humanidad. Pero el Cristo decía: aquí está el verbo hecho carne, recibo la ira del Padre. Para los que eran malditos sean benditos, para los que estaban perdidos sean hallados, para los que estaban su nombre escrito en el acta de los decretos, este es su nombre escrito en el libro de la vida. Y ahora te digo algo: tu nombre, mi nombre están escritos en un libro, y ese libro tiene una rúbrica, y es con sangre, la sangre sacrosanta del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Yo digo en esta noche: ¡viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios en este día! Y el que lo crea, dígame. Esa era la copa de la ira de Dios. Dios aquí. ¿Cuántos sienten a Dios? Puede levantar la mano y decir un fuerte amén. La voluntad del siervo no era fácil. Él tenía que acoplar su voluntad humana a la voluntad del Padre. Pero él dice una expresión: no se haga mi voluntad, la voluntad humana, sino la tuya. El vivir así, hermanos, es descansar en los proyectos de Dios, es descansar en la paz de Dios. Fijaros ustedes ahora, este Cristo que cumplió toda la Escritura en su persona, no os vayáis a distraer, que si no, no os enteráis bien, conforme vamos. El admitir toda la voluntad de Dios en su persona era ir a la cruz. Por eso el enemigo, escuchar bien, cuando llega la tentación del libro de Lucas capítulo 4, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, aparece el enemigo, el tentador, y le dice: escrito está, si postrado me adorares, todos los reinos de la tierra te daré. El enemigo quería lo que nunca tuvo. Y fijaros ustedes lo que le dice el Señor. Dice: a tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. ¿Sabe lo que le estaba recordando Cristo al enemigo? Los tiempos cuando Él era querubín y en el trono de la gracia Él adoraba a Dios, y que por rebelarse y no admitir la voluntad de Dios, que Dios lo tenía en el monte del testimonio, y simplemente en el monte del testimonio no podía conocer un misterio que estaba oculto. El misterio que estaba oculto no era más nada menos que hay dos misterios de los 8 que hay en la Escritura, hay dos que nosotros no atañen. Uno es, hermanos míos, el libro de Colosenses: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y cuando yo diga esto, ustedes tienen que decir amén. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y otro es el misterio de la iglesia, que estaba guardado dentro de la omnisciencia de Dios en el monte del testimonio, que nadie lo sabía. Pero el querubín protector estaba guardando ese monte del testimonio. Y ahora escuchen bien, el otro misterio es cuando Cristo por primera vez habla de la iglesia y dice en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 18, le dice: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo le recuerda al enemigo en la tentación de que un día
justicia. Él estaba en el monte del testimonio, guardando los misterios de la omnisciencia de Dios, y le estaba recordando cómo él adoraba a Dios. Le dije, escrito está, tírate, escrito está, escrito está. De ahí no salía. Pero él, aunque tenía necesidad, aunque dice la Biblia que tenía hambre, pero tenía más hambre de justicia. Porque la paga del pecado es la justicia justificada en la sangre del Cordero. Aunque tenía hambre y necesidad, tenía más hambre de justicia, porque la paga del pecado es la justificación de la sangre del Cordero. Con nosotros, que hoy podemos decir que somos salvos gracias a la sangre inmaculada del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque escucha bien, una sola gota de su sangre quita todo el pecado. No le hace falta más. Pero Dios, como es bondadoso, dio hasta la última gota que tenía. Ahora escucha bien. Cuando él llega a ese momento, dice que bajó con los discípulos. Y cuando baja con los discípulos, atención a esto, baja con los discípulos y dice: no habéis podido orar conmigo tan siquiera una hora. Él estuvo 3 veces que subió, estuvo 3 horas de agonía, orando, gimiendo, pidiendo su Getsemaní. Y yo digo en esta tarde, si el Cristo como siervo vivió el Getsemaní, ¿qué creen ustedes que nosotros no vamos a vivir nuestro Getsemaní en la tierra? Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Fijaros ahora, cuando baja, lo primero que hace es que llega al lugar donde él estaba con los discípulos, y de buena primera vino una turba de personas. Cuando viene una turba de personas, una turba eran 300 personas que venían a prenderle. Ya saben ustedes que ahí venía el traidor, Judas, que le dio 2 besos, porque el original no dice un beso, es 2 besos, porque ningún discípulo reconocía a otro discípulo solamente con un beso, pero el que era alumno de un maestro le tenía que reconocer como maestro con 2 besos. Cuando le da los 2 besos, Jesús le da la oportunidad y le dice: con un beso, el primero, vendes a tu maestro. Le estaba diciendo: no llegue el segundo que me reconozca como maestro. Madre mía de mi vida. A uno normal, como amigo, le besaban con un beso, pero el alumno de un maestro le daba 2 besos para reconocer que era maestro entre medio de los alumnos. Cuando le da el primer beso, Jesús le dice: con un beso vendes a tu maestro. Le estaba diciendo: cuando llegues a darme el segundo, has vendido a tu maestro porque me has identificado. Le estaba dando la oportunidad en el primer beso que no llegara a delatarle. Sin embargo, él dice: y le besó. Beso en ese interlinear significa, hermanos míos, plural. Plural son 2. Reconocimiento de lo que él era, del personaje público, pero también le reconoció como el maestro que se encontraba en aquel lugar. Cuando allí vienen aquella turba de personas, le preguntan y le dicen: ¿quién es Jesús? Y él dice: yo soy. Y aquel yo soy, dice que aquella turba de 300 hombres cayeron. Y cuando caen los 300 hombres, escuchan bien, el yo soy simplemente le hizo caer. ¿Saben ustedes que Jesús dijo una cierta ocasión: no me hace falta nada, yo simplemente aclamo a Dios y vienen 72.000 ángeles que me ayudan, legiones de ángeles me ayudan? Él no necesitaba defenderse, él no necesitaba un reino, él no necesitaba una espada, él no necesitaba hombres que le defendieran. Simplemente con una palabra los ángeles bajaban. Porque dice el libro de Primera de Pedro: él es la persistencia de todas las cosas y todas las cosas en él subsiste. Escuchar bien, dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 1: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era Dios antes que nada existiera. No existía la tierra, pero él ya existía. No existía el universo, pero él ya existía. No existía la materia, no existía el oxígeno, no existían los ángeles, no existía nada, pero él ya existía, porque él es el Dios de la eternidad. Él no necesitaba a nadie, pero cuando él dijo yo soy, las 300 personas cayeron. Ahora aquí está la pregunta: ¿por qué te dejas prender? Jesús
Jesús una vez vienen y le dicen: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le iban a poner una corona, hermanos míos, como rey, pero él no quiso la corona de rey. Sin embargo, aceptó la corona de espina. Cuando van a decirle: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, le quieren poner una corona, él la rechaza y lo primero que hace es que se va al monte solo y ora, se aísla. Pero cuando vienen a prenderle para coger la corona de espina, sale adelante y le dice: yo soy, sin miedo. Porque nos hemos acostumbrado muchos nosotros sin vivir los Getsemaní solamente a los títulos, a los aplausos, a los lugares. Por eso hay personas que en el capítulo de Nehemías, capítulo 3, no le ves por ningún lado. Cuando hay problemas en la iglesia, nadie quiere levantar los altares. Cuando hay problemas en la iglesia, nadie quiere ayudar con las puertas. Cuando hay problemas en la iglesia, nadie quiere coger un ladrillo para ponerlo. Pero cuando queremos aplausos, todos queremos ser como USA, queremos ponernos y llevar el arca para que el pueblo nos vea que somos los primeros. Aquí no necesitamos títulos, aquí no necesitamos gente importante, necesitamos creyentes que se guarden de los aplausos de los hombres, pero que cuando tengan que servir a Dios, que estén levantando los muros, que estén levantando las puertas, que estén levantando los altares, que cojan ladrillo y que sirva a la obra sacrosanta de nuestro Dios. Eso es lo que la iglesia necesita. Y quiero deciros, hermanos, acabando en esta tarde, que pasar el Getsemaní no es fácil. Si no tienes la ayuda de Dios, no puedes. Pero si tienes la ayuda de Dios dentro de tu Getsemaní, no tendrás terror nocturno, tendrás paz. Porque la voluntad de Dios tiene propósito. Saben que muchos cristianos han quedado en la historia de la iglesia porque nunca admitieron la voluntad de Dios, nunca han tenido fruto, nunca han alcanzado el propósito de Dios. ¿Saben por qué? Porque no ha sido la voluntad de Dios, ha sido su voluntad. Porque cuando ha llegado el momento de mi alma está triste, mi alma está angustiada, nadie quiere el Getsemaní. Todos queremos los tronos, todos queremos las coronas. Jesús cambió una corona de oro por una corona de espina. Somos capaces nosotros, por admitir la voluntad de Dios, abandonar los cargos cuando no estamos bien por la voluntad de Dios. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Si fuéramos sensibles a la voz de Dios, más de una cosa no pasaría en la iglesia. Porque la voluntad de Dios, que predomina con un propósito que nadie podemos entender, es el que pone todas las cosas en su lugar. Y te dejo simplemente con esto. Cristo, cuando pasó del Getsemaní, tenía la asignatura pendiente. No puedes sacrificar tu carne. Miren, no puedes sacrificar tu carne si no has entendido cuál es tu propósito. Es imposible. Porque te voy a decir simplemente un último detalle. ¿Saben ustedes que lo que Abraham Dios le mandó fue el simbolismo de la muerte de Cristo? Desde donde tenía que sacrificar a su hijo 3 días de camino, 3 días en el seno de la muerte. Le mandó que muriera y lo sacrificara. Cristo tuvo que ser sacrificado. Pero la diferencia del hijo de Abraham al hijo de Dios es que uno admitió la voluntad, pero no podía redimir a la humanidad. Pero solamente Cristo, que era el Hijo de Dios, al morir como siervo, podía redimirnos de todos los pecados. Cuando Dios le exige a Abraham, fijaros ustedes lo que os voy a decir, cuando Dios le exige a Abraham que sacrifique al hijo, no era simplemente sacrificarlo, era quemarlo. Y ahora, yo pregunto, resucitarlo con un cuerpo de materia en un instante era fácil, pero componerlo después de haber hecho ceniza del fuego, eso todo el mundo no sabe admitir la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque decimos muchas veces predicando: Dios le mandó que lo matara, ¿verdad? Pero no decimos que Dios le dijo que lo tenía que consumir como ofrenda, que era quemado a fuego. Porque que muera un cuerpo, en un momento Dios le da la vida, pero que el cuerpo llegue a las cenizas. Pero ¿saben qué?
que Dios puede componer las moléculas, Dios puede componer el ADN, Dios puede componer la piel como en el valle de huesos secos de Ezequiel. Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios por encima de todas las cosas. A veces el enemigo te dirá: ya no vives en una herida, vives en la ceniza. Pero tú dile: de lo que fui todavía Dios puede levantar un proyecto de gloria, un proyecto de victoria, mejorado, perfeccionado, porque yo admito la voluntad de Dios. Y ahora, mientras que estás aplaudiendo, el que quiera admitir lo que yo digo, dígame: yo recibo la voluntad de Dios. Fuerte el aplauso para el Rey. Que Dios os bendiga, que Dios os colme de bendiciones, que Dios nos dé paz en la tormenta, que Dios bendiga tu casa, tus hijos, tu negocio, todo lo que tienes. Y allí va, reprendo la obra del enemigo y decimos: esta iglesia es de Dios. Que venga la palabra de Dios, que corra, que sea glorificada, que admitimos su voluntad y que para Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Yo digo que Él vive, yo lo creo, tú lo crees. Él vive, Él reina y para siempre su misericordia. Paz y bendición para todos. No, tiene que poner el público en lugar de la iglesia. Bien. Palabra de Dios. Hay una hermanita que el Brica me ha dicho que oremos por ella, solamente por ella, y vamos a orar. Hay una palabra que me ha encantado: no se puede añadir nada porque la palabra ha sido perfecta. Pero hay algo que me ha gustado, que me ha traído, que dice, Paco, dice: algunos quieren trono, pero no quieren la cruz. Algunos dicen: yo soy, pero no quieren llevar la cruz, no quieren la cruz. Dios bendiga a nuestro hermano. Dios bendiga este matrimonio. Que donde van son una bendición. Donde van son una bendición. Pues ya está. Nos ponemos de pie. Ahora vamos a llevar al hermano a darle algo que coma.